Buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de España Paranormal. Como sabéis, este va a ser el segundo episodio, la continuación del episodio anterior. Si no has escuchado el anterior episodio, te recomiendo que lo veas tanto en YouTube, en España Paranormal, como aquí en tu podcast favorito, en España Paranormal, en Spotify o en la plataforma en la que desees escucharlo. Vamos a agradecer antes de nada a todos aquellos que estáis suscribiéndoos a nuestro podcast o que estáis suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube, España Paranormal. Queremos daros las gracias de parte de todo el equipo de España Paranormal por el apoyo que nos estáis dando y por todos esos comentarios positivos que nos dejáis, tanto en nuestros vídeos como en nuestro podcast. Una vez agradecido todo ese apoyo que nos estáis dando, quisiera continuar con la historia en el punto donde lo dejamos. Si recordáis, estamos en la Antártida, en Isla Decepción, en el año 2000-2001, campaña 2000-2001. Estamos en Caleta Reloj con dos tripulantes del barco de investigación oceanográfica Hespérides, barco de la Armada, colaboradora también con el Instituto Oceanográfico de la Marina de Cádiz, barco que está fondeado en los días previos a la Navidad del año 2000, en pleno Isla Decepción, en pleno cono volcánico inundado, mientras que los tripulantes que realizan esos trabajos de batimetría están trabajando duro al final de su día y se encuentran con lo imposible. Se encuentran con un artefacto enorme empotrado en el suelo. Como ya os conté en el anterior capítulo, se ha llamado ya al comandante del barco. El comandante del barco ha aparecido en la zona del impacto y ahora viene lo verdaderamente impresionante. Hay una abertura dentro de ese objeto y han tomado la decisión los oficiales del barco de que hay que entrar. Hay que entrar y revisar lo que hay allí dentro. Los elegidos, el Proel y el patrón de la Zodiac, dos marineros. A uno de ellos lo llegué a conocer, al protagonista de esta historia lo llegué a conocer y me ha relatado esta historia un montón de veces. Como os estaba comentando, será el patrón de la Zodiac el que acabe accediendo al interior de ese objeto. Lo que allí verá le cambiará la vida para siempre. Lo que allí podrá ver le marcará de tal forma que nunca más volverá a ser el mismo. Además, estamos trabajando duramente aquí en España Paranormal para poder acceder a las imágenes que grabó en el interior de ese objeto, pero vamos a ir por fases. Como os estaba comentando en el anterior capítulo, os recuerdo que si no lo habéis visto, lo podéis ver tanto en YouTube, en España Paranormal, como aquí en nuestro podcast en Anchor o en Spotify. Lo podéis escuchar plenamente los momentos anteriores, las horas anteriores al acceso a este objeto. Y sí, estáis escuchando bien. Este marinero accede al interior del objeto. Accede al interior del objeto por orden del comandante del barco, por orden del segundo comandante. Como os estaba comentando, de la nada en el segundo transporte aparece lo que ellos consideran que es una puerta, ¿de acuerdo? Una puerta que no tiene, es un hueco, no es una puerta en realidad, es un hueco que ha aparecido en uno de los laterales del objeto. Solo se puede ver una negrura intensa que atraviesa la vista y que se hace hasta pesada. No hay luz en el interior, no se ve ningún reflejo. De hecho, el marinero que tiene que entrar dentro recuerda que lleva colgado al cuello una cámara de vídeo, de cinta de vídeo. Recordar que estamos en el año 2000
que no había cámaras digitales y las que había, si había alguna, eran objetos bastante caros y casi profesionales. Esa cámara de cinta la llevaba este marinero, como os comenté en el anterior capítulo, para poder grabar los paisajes impresionantes de la Antártida, para poder captar todas esas imágenes de ese mundo absolutamente diferente, extraterrestre casi, que es la Antártida. Ese mundo que yo he podido ver en persona también, porque también he estado en la misma zona en la que ocurrieron los hechos. Este hombre, este marinero, recuerda que tiene esa cámara colgada y que puede usarla como linterna. La puede usar esa cámara a modo de linterna, porque esas antiguas cámaras digitales, perdón, esas antiguas cámaras de cinta tienen una pequeña antorcha en la parte superior para poder iluminar y poder grabar con total normalidad. Ayudado por su compañero, por su proel, este marinero accede al dintel de la puerta, accede pegando un pequeño salto y ayudado por el compañero poniendo sus manos para que él pueda apoyar sus pies y acceder al interior del objeto. El miedo el miedo está latente, está patente. El miedo a lo desconocido le hiela la sangre. Decide echar un vistazo al interior. No puede ver absolutamente nada. Me contaría este marinero que era como si la luz fuera absorbida por las paredes. Es una negrura impresionante. Lo que tiene delante es lo que cree que puede ser un pasillo no muy alto, y os contaré algo al final de este podcast. Es un pasillo por el que él entra perfectamente. Y es lo que os quería comentar. Al final del podcast os diré qué impresión tuvo él, ¿vale? Era como si tuviera su justa medida, como si tuviera su justa anchura. Era como si estuviera creado para él. Él enciende esa cámara de vídeo, enciende la antorcha y comienza a caminar. Lo que puede distinguir es un pasillo oscuro, negro. Las paredes son absolutamente negras. El suelo es absolutamente negro. El techo, al que mira también, que casi puede rozar con la cabeza, es absolutamente negro. Solo puede ver la blanca luz de su antorcha, de su cámara de vídeo. Camina hacia adelante y cuando ha recorrido unos metros, percibe que el pasillo gira hacia la izquierda. Es como si el pasillo tuviera una L que girara hacia la parte izquierda. Decidido, pero con mucho miedo, recordar que es un marinero de la Armada Española, recordar que es un chaval joven, es una persona joven, es una persona valiente, aguerrida, es militar, no lo olvidéis. Decide dar la vuelta a esa esquina que tiene delante. Iluminado siempre, llevando por vanguardia la luz de su cámara, gira esa esquina que se encuentra dentro de ese pasillo y lo que ve le helará la sangre. Puede vislumbrar al final del pasillo que se le abre ante sus ojos una luz enorme, una luz que no ciega, una luz que no sale tampoco al pasillo que tiene delante de él. Es como si esa luz estuviera atrapada dentro de la sala que la provoca, dentro de la sala que la emite, pero no hay luz en el pasillo, no consigue ver sombras. Es como si se hubiera abierto una oquedad y de repente estuviera viendo el interior de una sala. Este marinero caminará unos pasos hacia adelante, tratando de captar todos los detalles posibles. Recordar que después tendrá que hacer un informe a sus superiores. Tendrá que contarle a sus superiores lo que está viendo dentro de ese objeto. Lo que tiene delante de su cara es una habitación que él describe iluminada por una luz muy potente, pero no es cegadora. No es una luz que le ciegue los ojos. Es una luz que queda atrapada dentro de esa sala.
Cuando quiere mirar esa sala con más detalle, se da cuenta de que hay algo espeluznante en su interior. Puede vislumbrar 3 asientos, lo que él describe como 3 asientos. 3 asientos que podríamos llamar ergonómicos. No son sillas, son oquedades. Él lo describe como si estuvieran abiertos, como si estuvieran formados a la forma de un ser. Consigue ver esos 3 asientos dentro de esa sala. 2 están hacia la espalda, con la espalda mirando hacia él, y uno lo tiene justo enfrente. Lo que consigue percibir, como os estoy contando, le helará la sangre y le cambiará la vida. No solo le helará la sangre y le cambiará la vida, sino que podrá hacer incluso un vídeo de todo lo que en él ocurrió en el interior del objeto. De repente, él me cuenta, él nos ha contado que él se da cuenta que en los 2 asientos que tiene enseñando su espalda, esos 2 respaldos, puede vislumbrar la parte superior de una cabeza en cada uno de ellos. Y en el asiento que tiene justo enfrente, cuando se fija con más detalle, cuando se acerca un poco más, puede comprobar que hay un ser sentado en ese asiento. Un ser con la cabeza ladeada. Es lo que podríamos describir, lo que el folclore y la cultura de estos últimos 20 años describe como esos seres grises. Esos seres extraterrestres con la cabeza ovalada, enorme, con esos ojos negros gigantescos, una boca pequeña, con la piel grisácea, sin pelo en la cabeza, sin orejas reconocibles, con el cuello muy fino y largo y un cuerpo muy pequeño. Él cuando lo mira se queda helado, lo ve y pierde casi el sentido. Tiene la impresión, es la impresión que le da, de que este ser no tiene vida, que está muerto, que está quieto. Él no sabe qué hacer. Él en su cabeza hay un barullo, un montón de preguntas, un montón de sensaciones, un montón de miedo dentro de él. Él reconoce que tiene mucho miedo dentro del objeto. De hecho, llega a mirar varias veces hacia atrás. Mira a su espalda, esperando que alguien o algo venga por detrás y le toque la espalda. Le hiela la sangre solamente el pensar lo que de esa negrura de ese pasillo pudiera aparecer uno de esos seres y tocarlo. Él tiene la sensación de que esos seres están muertos, que han fallecido a causa del impacto, supone. Él empieza a hilar todo. Eso venía del aire y de repente se ha estrellado y ese incidente, ese accidente, ha causado la muerte de esos 3 seres. Desconoce si hay más ocupantes dentro del objeto. Lo desconoce por completo, lo piensa. Y es lo que le llena de temor y de terror. El pensar que puede haber más seres como esos en otros sitios que él no conoce. Está en una zona desconocida. Está en una zona que le hiela la sangre. Está en un objeto que no es de este mundo. No lo conoce. Es la primera vez que pasa una cosa como esta. Nunca ha vivido una experiencia similar. Se queda mirando fijamente, intenta recabar todos los detalles posibles de ese ser que tiene delante. No lo tiene a una distancia como para poderlo tocar. Él nunca llega a entrar dentro de esa sala. Todo lo ve desde el pasillo. Él es un mero espectador. Es como si estuviera viendo un teatro, es como si estuviera viendo una película. Él no atraviesa, no accede a esa sala. Se queda en el pasillo, todo lo ve desde lejos. Está intentando captar todos los detalles. También él me comenta un montón de veces cuando hemos hablado de este asunto que el miedo es lo que le impide entrar dentro de esa sala. No se atreve, está viendo algo que le sale de ojo, que no puede controlar. Él no se atreve a entrar dentro de esa sala. Tened en cuenta que él está viendo un ser de otro mundo y el miedo se apodera de él, lo paraliza. Pero ese miedo y esa parálisis desaparecerá de repente.
Está mirando fijamente a ese ser, está anonadado mirando a ese ser, lleno de miedo, un cúmulo de sensaciones. Poneros en su piel, poneros en la piel de este marinero que acaba de entrar, ordenándolo sus superiores a ese objeto, y tiene delante un ser de otro mundo, un ser fallecido de otro mundo. Está impactado, pero volverá a la realidad de manera muy rápida, de manera brusca, de manera potente. Porque ese ser que creía muerto de repente abre los ojos y mueve la cabeza. Al abrir los ojos y mover la cabeza, le mira fijamente. La sangre se le hiela. No sabe reaccionar. Ese ser que creía muerto, de repente, lo está mirando fijamente. Levanta su mano derecha. Hace el amago de señalarlo. Y ante el miedo terrible que le da la posibilidad de que se pueda levantar y acercarse a él, baja la cámara, baja esa luz. No está grabando, no quiere grabar, pero está grabando. No quiere grabar, quiere iluminar. ¿De acuerdo? Ante el movimiento de la mano de ese objeto, esa mirada fija, él vuelve a la realidad. Y el instinto de supervivencia lo que le hace es salir corriendo. Gira a la derecha por el pasillo por el que venía y enfila hacia el exterior. Va corriendo, casi con la cabeza agachada porque casi roza con el techo. Va corriendo y ve la luz del exterior, quiere salir al exterior, acelera el paso y sin pedir ayuda a nadie, atrapado por el miedo, justo cuando llega al dintel de la puerta, salta al exterior. Tiene una altura considerable. Podríamos decir, este marinero mide aproximadamente 1,80 m y tuvo que ser ayudado por su compañero para poder llegar a la base de ese pasillo. Él salta al exterior sin mirar si hay una piedra en el suelo, sin mirar si alguien está en la parte de abajo, si han colocado algún objeto, nada. Él salta, preso del pánico, salta. Salta esos 2 metros de altura que tiene ese pasillo hasta la cota de tierra y lo salta sin pensarlo. Se golpea con la cámara, cae al suelo de malas maneras. Su compañero que lo ve se acerca rápidamente. Los comandantes que lo están viendo le acaban de ver salir. Está pálido. No sabe lo que le acaba de ocurrir. Ellos que están fuera tampoco saben lo que le acaba de ocurrir. Están asustados, le han visto saltar desde esa oquedad. Estaban todos reunidos en el exterior esperando a que el marinero saliera, pero esperaban que saliera de una manera ordenada, no de esa manera. ¿Qué ha visto este marinero? Es lo que piensan ellos. ¿Por qué ha saltado de repente desde el objeto? Se ha podido hacer daño, se ha podido partir una pierna, ha saltado de muy malas maneras. Tiene que haber visto algo que le haya horrorizado. Es un tipo valiente el marinero. Ellos lo saben. Es el primero que se apunta a probar cualquier cosa. Es el primero que se apunta cada vez que hay que hacer un ejercicio, pero ha salido corriendo de ese objeto. Algo le ha asustado. El marinero, una vez que se recompone, después de haber saltado, dice que no le duele nada. Le dolerá después. Ahora os contaré. En ese momento, en caliente, no le duele absolutamente nada. Abre su traje de supervivencia, apaga su cámara y la vuelve a meter para que no le moleste dentro de ese traje de supervivencia. En el mismo lugar es interrogado, no dejan de mirar a la abertura. Todos los que están abajo, en tierra, no dejan de mirar a la abertura. El marinero se aleja del objeto. Tiene miedo de que uno de sus seres pueda salir. Le ha dado pánico el verlo. No quiere volver a verlo. Le hacen preguntas el comandante, el proel, su compañero, el segundo comandante. Le hacen preguntas apresurados. ¿Qué has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay dentro? Se queda impactado. Contestará más tarde, más tranquilo. En ese momento lo único que les pide es abandonar la zona, volver al barco, ir a una zona segura, intentar recomponerse. Todavía no se puede creer lo que acaba de ver. Todavía no es consciente de lo que ha visto. Todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Ante el estado de pánico,
Este pánico se contagia entre el resto de los compañeros, entre el segundo comandante, entre su proel, entre el comandante del Instituto de la Marina de Cádiz, y deciden de manera apresurada abandonar la zona. Quieren informar al comandante para tomar más acciones. Se montan en la Zodiac y rápidamente, a toda la velocidad que da esa RIP, esa semirrígida, vuelven al barco. Acceden al interior del barco y deciden serenarse. Los oficiales dan el parte de rigor al comandante del Hespérides y este se toma su tiempo para reflexionar. El marinero, que es testigo de todo este relato, está en su camarote, está impactado, está hablando con su compañero de lo que acaba de ver. No es consciente de lo que está ocurriendo en el puente del barco, no sabe lo que el comandante está haciendo. Lo que haría el comandante es hacer una llamada, de eso se enteraría mucho más tarde. ¿A quién llamó? No lo sabemos. ¿Por qué llamó? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál fue el contenido de esa llamada? Tampoco lo sabemos. Lo único que podemos asegurar es el testimonio de este marinero, del patrón de la Zodiac. Él relata que se entrevista con el comandante y que como buen soldado le relata todo lo que vio. Le relata el pasillo, le relata la sala, la luz, los asientos, los seres, el movimiento del ser. Después de entrevistarse con el comandante y pasadas unas horas, y eso que el Hespérides tenía previsto quedarse todas las navidades fondeado al resguardo de Isla Decepción, el comandante del barco leva anclas y zarpan, salen de Isla Decepción. En el trayecto, este marinero nos comenta que se cruzan con un gran buque militar. Él lo reconoce, dice que tiene bandera americana. Es un gigantesco barco de guerra. Se dirigía a Isla Decepción. Tened en cuenta que este marinero además trabaja en el puente del barco, es maniobra y navegación. Él puede ver durante ese cruce en medio del mar de los dos barcos, del barco de guerra americano y del buque de investigación oceanográfico español, se cruzan y está viendo por el radar de superficie la dirección que lleva ese buque. Ese buque va a dirección a Isla Decepción. Lo considera de bandera americana. ¿Para qué fue a Isla Decepción? No lo sabemos. ¿Por qué se dirigía allí cuando solamente hay dos bases científicas, una española y otra argentina? Lo desconocemos. ¿Por qué zarpó el Hespérides? También lo desconocemos. Lo único que podemos afirmar con total certeza es que este encuentro a nuestro testigo le costó un gran disgusto. Inmediatamente fue desembarcado del Hespérides y llevado a evaluación médica. Se consideró que había sido testigo de un acto traumático que le causó un gran estrés. Y la recomendación de los médicos fue que descansara una temporada. Esa temporada duró 18 meses exactamente de descanso. 18 meses en los que fue tratado como si estuviera enfermo de un estrés terrorífico. Él seguía en su puesto de trabajo, pero en tierra, y él sufrió una serie de consecuencias físicas que relataremos en otro podcast. Pero os dije al principio que él nos comentó algo de manera personal, este marinero nos comentó algo de manera personal. Os estaba comentando que esa abertura apareció de repente. Y os voy a comentar cuál es la sensación de este marinero. Él me relataba en confianza, me decía: Juan Carlos, yo creo que esa abertura se abrió para mí. Esa abertura no era una abertura física. Esa abertura se abrió para mí. Se hizo de mi tamaño. Y lo que yo vi allí dentro fue un gran teatro.
Fue algo que querían que viera. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué te iban a enseñar algo? Y él me contestó, esto no era de este mundo. Esto se presentó ante mí y me mostró esta escena. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? Tampoco. Pero que fui testigo, por supuesto. Además, no es solamente su palabra. Os puedo asegurar que hay una cinta de vídeo que dura aproximadamente 16 minutos. 16 minutos de terror. 16 minutos de pánico. No es un pánico como el de las películas. Es un pánico real. Es un pánico a lo desconocido. Es un pánico a haber abierto los ojos a otros mundos. Pero eso lo contaremos otro día. Y cuando nos hagamos con esas imágenes, seréis los primeros en verlas. Espero que os haya gustado esta historia y espero algún día poder traer al testigo aquí conmigo y hacerle una entrevista para nuestro podcast de España Paranormal y para nuestro canal de YouTube España Paranormal. Te agradeceríamos muchísimo que te suscribieras tanto a nuestro podcast como a nuestro canal de YouTube. Os seguiremos subiendo historias y os seguiré dando las gracias por el apoyo que lo dais. Espero que os guste y espero que en un futuro podamos tener al auténtico protagonista aquí con nosotros. Mientras tanto, un saludo enorme y espero que descanséis tranquilos.